Bien, amigas y amigos televidentes, y nosotros continuamos con más a través de su revista Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento La Consulta con el Especialista nos acompaña el doctor Javier Bravo, quien nos estará abordando un tema de suma importancia. Y bueno, ya sabemos cuál es el problema que nos afecta a todo a nivel mundial: el coronavirus más diabetes descompensada, en la consulta con el especialista del día de hoy. Muy buenos días, doctor, y bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, la verdad, una vez más, y gracias por la invitación. Primeramente, le agradecemos a Dios por un día más de vida. Hablar de diabetes es un tema muy importante, y hoy en día que está pues lo que es la pandemia del coronavirus, hoy vamos a hablar sobre la relación o la importancia que tienen esos pacientes diabéticos que, si en su momento dado no se han compensado o no se están controlando, este es el momento de buscar cómo controlarse, puesto que sabemos de que estos pacientes descompensados, si en algún momento dado se llegan a contagiar por el coronavirus o por una infección viral, estos pacientes son los que más van a sufrir una consecuencia grave. Esto no significa que van a fallecer, sino que van a tener mayor riesgo de hospitalización, ¿verdad? Y un pronóstico un poquito más reservado que un paciente diabético compensado. O sea, son dos cosas muy distintas. Ok, entonces, ¿cómo controlamos la diabetes para prevenir un contagio no solo del coronavirus, sino de muchos virus que existen? Ok, recordemos que la diabetes, ¿verdad? Existen muchos tipos de diabetes, lo que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, creo que eso ya lo hemos venido abordando en múltiples ocasiones. Cuando el paciente tiene sus niveles de glucosa normal, estamos hablando en ayunas menos de 100 y después de las comidas menos de 140, que son los valores que el paciente debe tener. Cuando estamos hablando de que el paciente se le aumenta la glucosa, estamos hablando que están arriba de 110 en adelante en ayunas y arriba de 140 postprandial, o sea, después de las comidas. Recordemos que los niveles de azúcar, a medida que se van elevando en la sangre, estos se van pegando en lo que son las articulaciones. Y esto se conoce como términos médicos de hemoglobina glicosilada, o sea, la glicación de la glucosa, que te puede conllevar a un daño progresivo de lo que son los vasos sanguíneos. Entonces, estos pacientes, si no logran mantener su nivel de glucosa, estos van destruyendo el sistema inmunológico. Y como hoy en día se ha estado hablando de este tipo de enfermedades que afectan normalmente a nivel pulmonar y también puede afectar a cualquier parte del cuerpo, entonces estos pacientes, su sistema inmunológico no va a responder tan adecuadamente como un paciente diabético controlado, puesto que a medida que su nivel de glucosa lo va teniendo muy alto, va deteriorando cada vez más el sistema inmunológico. Entonces, estos pacientes son los que pueden sufrir un poquito más de daño a la hora de tener un contagio o a la hora de estar hospitalizado. Doctor, importante referir que, tomando en cuenta que la diabetes es una enfermedad crónica, ¿estos pacientes estarán más propensos a ser contagiados? Fíjate que debido a su sistema inmunológico. Exacto. El paciente diabético controlado va a tener la misma vulnerabilidad que un paciente no diabético. Se va a contagiar igual, con la diferencia de que el paciente que está controlado puede sufrir menos complicaciones, menos hospitalizaciones que un paciente diabético descompensado. ¿Me explico? Es decir, que aquellos pacientes diabéticos compensados se pueden contagiar igual, pero igual que el descompensado, pero a la hora de hacer, digamos, la clasificación de cuál se va a mejorar, el que sale perdiendo en este caso es el paciente descompensado. Y es ahí la importancia del tema, que todos aquellos pacientes que aún no toman su medicina, aún no hacen ejercicio, aún no hacen cambios de hábitos alimenticios, pues es hora de empezarlos a hacer, porque esto va a colaborar aún más, no solo en la enfermedad, ¿verdad? Y no solo con aquellas medidas de que ya se ha venido hablando, del manejo del lavado de manos, de evitar la distancia con las personas y todo ese tipo de recomendaciones, sino que también metabólicamente el cuerpo, para poder responder ante una enfermedad como esta, el paciente va a salir ganando en ese sentido. Ahora, doctor, nos hacen una pregunta a través de SMS y es la siguiente: soy paciente diabético, ¿cómo debo de actuar ante el COVID-19 si se vive con diabetes en caso de ser contagiada? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Lo principal, tener contacto con su médico.
el médico que lo está viendo, que esté llevando el caso, ¿verdad?, de cerca. Segundo, sabemos cuáles son las normativas de ellos, si no está teniendo ningún síntoma de descompensación de viral, por ejemplo, cansancio, si no tiene fiebre, si solo son síntomas leves. Entonces el paciente se puede manejar en casa con todas las medidas, ¿verdad?, con los familiares, lo que es el uso de la mascarilla, el lavado de manos y todo eso. Mantener su nivel de control de glucosa con su glucómetro muy seguido para ver cómo va su nivel de glucosa. Y si el paciente ya tiene síntomas agravantes, ¿verdad?, que ya estamos asociados a lo que todo el mundo conoce, como es el cansancio agravado, trastorno en azúcar, que ya se le está elevando en 200, en 300, si tiene fiebre, entonces ese paciente ya no se va a ver en ese lugar, sino que se trasladaría a un lugar de mayor nivel de atención, ¿verdad?, en este sentido. Entonces, vamos a valorar cada paciente y lo importante, como te decía al inicio, es que tengan comunicación con el médico, porque algunos pacientes se vuelven muy ansiosos y se vuelven muy estresantes, porque a medida que se han dado cuenta de lo que está pasando con esta enfermedad, entonces muchos pacientes están cayendo en pánico, digamos, o en estrés. ¿Ves? Porque por temor a ser contagiados, pero ellos se pueden contagiar si ellos quisieran. ¿Me entendés? De tal manera que si ellos, por ejemplo, no andan en lugares públicos con aglomeración de gente. Exactamente. Si hacen un buen lavado de manos, si hacen medidas preventivas de las que se ha venido hablando, el paciente tiene menor riesgo de contagio. ¿Ves? Entonces no es preciso de que decir me voy a contagiar, sino que hay que tratar. Sabemos que la enfermedad ahí está, pero hay que tratar de tener medidas. ¿La sintomatología no va a variar, aunque sea un paciente con diabetes? ¿Va a ser la misma? No va a variar en cuanto a la sintomatología viral, son las mismas. Pero, sin embargo, va a haber una descompensación de la diabetes. Van a haber descompensaciones de la diabetes, como la orinadera, el nivel de azúcar elevado, la mucha sed. Cualquier síntoma relacionado a la diabetes se puede presentar también en conjunto con la enfermedad, y eso es lo que lleva a complicar aún más al paciente, porque tenés que controlar el cuadro viral, tenés que controlar lo que es la enfermedad crónica en ese momento, y si ese paciente es hipertenso, también tenés que controlar en ese momento la hipertensión. Ahora, doctor, tomando en cuenta pues de que el coronavirus es un problema a nivel mundial, muchos pacientes han decidido venir y automedicarse y tomar ciertos medicamentos como lo son vitamina C, paracetamol, etcétera, etcétera. ¿Esto es saludable en los pacientes crónicos como la diabetes? ¿Qué es lo que puede suceder en caso de que, como usted ya refería, se vuelve ansioso el paciente y dice, bueno, yo no quiero ser contagiado, y decide vitaminarse de esa manera? ¿Esto es saludable, es sano? Realmente no, siempre se ha dicho de que con unos buenos hábitos alimenticios es suficiente, con sus buenos controles de glucosa, basta con la alimentación y su tratamiento adecuado. Si el paciente tiene insulina, con su insulina; si tiene su metformina, con su metformina; si es artrítico y está tomando ibuprofeno, con su ibuprofeno. Es decir, su tratamiento no lo debe dejar para nada, ya, porque no estamos... implementar otro medicamento. Exactamente, no tiene que decir es que voy a tomar tal cosa para prevenir. Para subir las defensas. Para subir las defensas, lo que le puedo aconsejar es un buen control del nivel de glucosa. Si él se mantiene con un buen control, no deteriora su sistema inmunológico, porque bien hemos hablado de que todas las enfermedades crónicas hasta cierto grado disminuye el sistema de defensa. Entonces, si nosotros tratamos de que su nivel de glucosa, su comportamiento crónico esté muy controlado, su sistema inmunológico no se va a deteriorar. Sí lo tiene un poco deteriorado, pero no lo va a llevar a un deterioro total, sino que puede ser un deterioro parcial. Y con esa facilidad, si se contagia, puede responder hacia un virus como puede responder una persona que no tenga... Y sobrellevarlo. Exactamente, que una persona que no tenga diabetes. Ahora, en cuanto a la vitamina C, lo más recomendable es que sea natural. Que sea natural. Su limonada, su mandarina. Sí, imagínate que si nosotros decimos, ok, hay que tomar vitamina C para elevar el sistema inmunológico, estamos hablando de que un gran porcentaje de diabéticos a nivel nacional, y otro que te podría decir a nivel internacional, estar tomando vitamina C, imagínate, se van a acabar todas las vitaminas C, entonces la gente va, por decirte, se va a pegar carrera en estar tomando ese tipo de tratamiento. Entonces, lo más ideal es que se mantenga con sus hábitos alimenticios. Si el paciente no quiere salir de su casa, que trate de consumir los alimentos que normalmente consume, que no sea radical en consumir más de lo normal. Si antes consumía una porción de arroz, que no venga y coma 2 o 3 porciones de arroz. Si antes no comía arroz y esta vez lo va a comer, que no lo haga. Es decir, que siempre siga el lineamiento que tiene en cuanto a la alimentación
y en cuanto al tratamiento farmacológico. Y eso va a ayudar a que más adelante no sufra un problema mayor. Siempre guardando la buena alimentación, y no solo por el problema de coronavirus, sino también por la enfermedad crónica como lo es la diabetes. Exactamente, eso es muy importante. Solo porque tenemos una enfermedad como la que está pasando nos vamos a cuidar. Al contrario, si sobrellevamos esta enfermedad, Dios primero, que salgamos de toda esta transición de enfermedad, y esos pacientes van a seguir con el mismo orden, con la misma, digamos, con la misma tratamientos que tienen, con la misma idea de seguir haciendo ejercicio, con aquella situación de evitar complicaciones a largo plazo en cuanto a su alimentación, en cuanto a su ejercicio. Es decir, lo tienen que hacer antes, después y durante, no solo en el momento que estamos. Entonces no es la idea en este sentido de que el paciente se mejore hasta ahorita. Al contrario, desde el que el paciente se le diagnostica la diabetes, debe tener un comportamiento distinto, debe mejorar totalmente lo que es el estilo de vida, tiene que cambiarlo, porque si no se va a complicar si hay o no hay coronavirus, porque el coronavirus es una enfermedad viral, pero también se puede complicar con una neumonía, que es una infección bacteriana y también viral. Se puede complicar con una insuficiencia renal crónica, o como hemos dicho otras veces, un pie diabético. Ese paciente termina amputado, cae en una depresión y le puede agarrar cualquier enfermedad viral, no solo el coronavirus, sino otro tipo de enfermedad, y se puede fallecer. Sobre todo también referir, doctor, mantener la calma, no entrar en pánico, no entrar en miedo, porque el miedo baja las defensas. Exactamente, el estrés hace que el paciente se descompense con mayor facilidad. Es decir, la idea de esto es no solo estar pendiente que el coronavirus entró, salió, me voy a contagiar y esto, sino controlar su enfermedad de base, su enfermedad metabólica, que en este caso es la diabetes, y controlar siempre la alimentación, no caer en ansiedad. Y cualquier duda, consultar a su médico, porque hay tratamientos. Si tiene ansiedad, hay tratamientos para la ansiedad. Si tiene descompensación del azúcar, pues el médico va a buscar cómo controlarlo y hacerse un sinnúmero de exámenes, como son los exámenes del colesterol, del triglicéridos, del ácido úrico, creatina. Todos esos exámenes son necesarios que el paciente se los esté haciendo. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor, por esa excelente información y sus recomendaciones en cuanto a este tema y a este problema, una pandemia a nivel mundial. Nosotros con toda esta información continuamos con más a través de su revista Acción 10 en la mañana. Los muchachos tienen mayor información.